Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a comenzar el primer directo del año. Me presento. Mi nombre es Adrián Hidalgo. Soy Business Developer y Digital Marketer aquí en Nordic Solutions. Y voy a presentar este webinar sobre qué es o a día de hoy qué va a ser Microsoft SharePoint en 2023. También está conmigo mi compañero Arnau, que es consultor cloud y especialista en herramientas de Microsoft, que nos ayudará en el apartado de preguntas y respuestas, que a lo mejor yo a nivel técnico no pueda llegar tan allá, pues se trae un especialista para que nos solvente este problema, ¿vale? Arnau. Muchas gracias, Adrián. Igualmente, bienvenidos a todos. Y nada, aquí estoy para ayudar en lo que necesite. Pero bueno, sé que lo hará muy bien y nada, aquí está aquí para vosotros súper atento. Entonces abro paso a Adrián para que os explique las novedades o lo que viene en 2023 de SharePoint. Y nada, que aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Arnau. Pues nada, vamos a comenzar. Mira, como he mencionado al principio, esta formación o este webinar va a ser sobre SharePoint, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, un poquito, aquí. ¿Cuál será el índice o qué vamos a ver en este webinar? Bueno, veremos qué es SharePoint y cómo funciona, ¿vale? Vamos a hacer un poco un repaso de en qué consiste la herramienta y cómo podemos trabajar con ella. Luego tocaremos qué nos va a traer SharePoint en 2023. Ya avanzo que no van a ser muchas novedades, sino que yo creo que van a ser novedades más bien pocas, pero importantes. Y para acabar, veremos una demostración práctica. Traeremos un entorno vía web de SharePoint y veremos cómo funciona, cómo podemos trabajar con él y algunos ejemplos de la herramienta, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué es SharePoint? Bueno, muy sencillo. SharePoint es, digamos, un gestor de archivos. Así dicho pronto y rápido, es un gestor de archivos tal cual. ¿Vale? La diferencia es que está en la nube, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las personas que trabajan en empresas y tengan que trabajar con datos, lo que hasta hace más bien poco me refiero a hace unos años, lo más usual era tener los datos, los documentos, los Excel, los Word, da igual, lo que fuera, la documentación almacenada en tu servidor central en tu empresa, ¿de acuerdo? Bueno, pues SharePoint, en vez de tener almacenada la información en tu servidor central en la empresa, lo que nos permite es tener la información almacenada en la nube y poder gestionarla, ¿de acuerdo? Con permisos, restricción de accesos, una correcta organización de archivos, ¿de acuerdo? Aparte de eso, SharePoint también es una especie de intranet, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, que al final no solo nos da un entorno donde almacenar nuestros documentos y datos, sino que también nos ofrece la opción de interactuar con él. Al final, con la definición de intranet me quiero referir que no solo tendremos la parte de gestor de archivos, sino que tendremos también una parte visual y para poder interactuar mucho más dinámica que el típico gestor de archivos de un servidor normal y corriente, ¿vale? Otro punto que me gustaría tratar aquí es el hecho de mucha gente se pregunta, ostras, pero yo tengo OneDrive o yo tengo Google Drive. Esto ya no es lo mismo, estas dos plataformas que SharePoint, porque al final son gestores de archivos, almacenar tus datos en la nube. Bueno, ya que os comento que sí y no. Al final, la finalidad general sí que es la misma, que es almacenar tus datos en la nube y poder acceder a ellos desde cualquier lugar, pero hay una principal diferencia, y es que OneDrive o Google Drive son para uso personal, no están pensados para hacerlos en grandes equipos o organizaciones, ¿vale? O en estructura. SharePoint está pensado para las empresas, ¿de acuerdo? Para las empresas, equipos y organizaciones. ¿Por qué? Porque aparte de poder almacenar en la nube, te ofrece muchas posibilidades en cuanto a configuración de permisos, accesos, compartición de los datos, ¿de acuerdo? Segmentación de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, para gestionar volúmenes grandes de información, siempre es mucho mejor, siempre es preferible tener un gestor mucho más potente como puede ser SharePoint, aparte de otras funcionalidades que nos aporta que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Vale, para comprender un poquito SharePoint, tenemos que entender antes un poco cómo funciona la estructura de SharePoint. Entonces, tenemos aquí en la diapositiva un esquema, un diagrama de cómo sería la estructura de SharePoint. SharePoint, digamos que la plataforma, puedes tener dentro de la plataforma, que ya la colección de sitios, varios sitios, ¿de acuerdo? Con varios sitios, ¿qué nos referimos? Pues imaginar que tú tienes como varios centros de datos. Imagínate que tú en tu empresa tienes
el departamento de marketing, el departamento de ventas, ¿vale? O el departamento técnico. No vas a tener toda la información mezclada y la gente va a poder ver, ¿no? Aquí te da la opción de sitios. Pues el sitio de marketing, el sitio de ventas, el sitio de técnicos, ¿de acuerdo? Es una vez separada. Dentro de estos sitios, ¿qué podemos hacer? Bueno, dentro de estos sitios tenemos la opción, que ya veremos más adelante, del panel de la intranet, ¿de acuerdo? Y luego ahí tenemos el tema de las bibliotecas. ¿Qué es una biblioteca? ¿Vale? Es muy sencillo. Como su propio nombre indica, una biblioteca que almacena datos, libros, ¿no? Pues en este caso, en vez de libros, almacena carpetas o archivos, ¿de acuerdo? Una biblioteca sería lo más parecido a una carpeta normal en tu ordenador que almacenas información dentro, otras carpetas, otros documentos, ¿vale? Y dentro de esa carpeta, esa biblioteca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, podemos gestionar el tema de permisos, filtrado de datos, infinidad de opciones. Luego, dentro de estas bibliotecas también, como ya he dicho, ya tenemos las carpetas y los ítems. Ítems serían todos esos elementos que no son carpetas como tal, ¿de acuerdo? Por otro lado, a la misma altura tenemos el tema de listas, ¿vale? Listas, para resumirlo y no hacerlo demasiado complejo, sería, por poner un ejemplo, algo muy parecido a un Excel, ¿vale? Pero no un Excel con la opción de las macros, de las fórmulas, no. Un Excel a nivel gráfico, ¿vale? A nivel funcional y gráfico. ¿Con qué me refiero con eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo y luego lo veremos más detalladamente y en directo. Imaginar que tenéis varios coches de empresa, por ejemplo, o teléfonos de empresa. Y pues necesitáis tener un listado donde aparezca si este coche está en uso, no está en uso, está en taller, en qué estado está, ¿no? Por ejemplo, pues tú puedes tener una lista con el número de coches que tienes, que puedas filtrar por marca, por modelo, y luego también puedes ponerle un estado, ¿vale? En reparación, en taller, en uso, ¿vale? Y luego también podrás poner otro dato, otra columna que nos permita saber si quién lo tiene, ¿no? Pues el departamento técnico, Javier lo tiene, me lo invento, ¿vale? Esas son las listas. Y dentro de las islas están los ítems, que es lo que he mencionado antes, ¿vale? Esto, hasta aquí sería un poco qué es SharePoint y cómo funciona SharePoint, ¿de acuerdo? La estructura que lleva internamente, cómo funciona, para qué sirve, ¿vale? Aprovecho para hacer una pequeña pausa. Todas aquellas personas que hayan entrado un poquito más tarde al webinar y tengan dudas, ¿vale? No tengan ningún tipo de reparo en pausar el vídeo. Al final este webinar es, digamos, como si fuera un vídeo en YouTube. Pueden clicar y volver hacia el principio del webinar y retomar por donde se han perdido, ¿de acuerdo? O no han encontrado, o han entrado, perdonen, y de ahí continuar, ¿vale? Y luego también, al final del todo, abriremos un turno de preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que queráis mencionar, consultar o duda que tengáis, ponerlo en el chat y luego al final del todo lo leeremos y lo contestaremos todo de golpe, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente punto. Vale. ¿Qué nos traerá SharePoint en 2023? Aquí voy a ser muy rápido, muy conciso. Es sencillo, no hay grandes cambios. Simplemente, por decirlo así, a grosso modo, lo que van a incorporar es la inteligencia artificial. Microsoft está trabajando en muchas herramientas con inteligencia artificial. Esto suena muy a Star Trek, ¿no? Mucha tecnología, inteligencia artificial. Vamos a ponerlo un poco sobre el plano, ¿no? Vamos a poner los pies en el suelo. ¿Qué es cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Voy a poner un ejemplo que ya existe a día de hoy en Microsoft, que sería, por ejemplo, Azure Information Protection, ¿de acuerdo? Esto AIP, que se le llama de forma en acrónimo. ¿En qué consiste? Bueno, consiste que mediante inteligencia artificial, mediante unos sistemas, Microsoft lee el documento, ¿vale? El Word, el Excel, el PDF, lo lee, ¿de acuerdo? Y determina si este documento tiene una complejidad para la empresa o tiene datos confidenciales, ¿vale? Es capaz de identificar si hay números de cuenta bancaria, me pica el ojo, si hay número de cuenta bancaria, datos comprometedores, ¿vale? Y dependiendo de los datos que él interprete, será capaz de forma automática de etiquetar este documento, ponerle una etiqueta a la cual lo ponga como, un ejemplo, como privado, como público, como derechos elevados, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene una etiqueta pública, por ejemplo, quiere decir que ese documento podrá verlo todo el mundo. Pero si tiene una etiqueta como privado, a lo mejor ese documento, si hemos configurado que la etiqueta esa sea privada y que solo los documentos con etiqueta privada solamente puedan acceder gente con ese permiso a las etiquetas privadas, solo podrán leer ese documento las personas, leer o interactuar las personas que tengan el derecho de las etiquetas privadas, ¿vale? Esto, digamos que es una especie de inteligencia artificial o sistematización, ¿vale? En el cual de forma automática Microsoft es capaz de interpretar la información que contienen nuestros documentos
con esto es capaz de filtrar y poner etiquetas, o sea, poner seguridad a los documentos, ¿vale? Pues digamos que este tipo de tecnologías quieren incorporarlas a SharePoint o a SharePoint y en general a todo el entorno de Microsoft, ¿vale? Con ejemplos de que sean capaces de leer correos, documentos, sistema de carpetas y sea capaz de automáticamente el sistema organizarte las carpetas. Ok, pues todo esto son documentos, son facturas. Pues siempre una carpeta para facturas. Ok, esta conversación he visto que habéis hablado sobre una incidencia, sobre un algo, una documentación, sobre una guía. Pues te almacena un seguido de imágenes, ¿de acuerdo? Y te hace un Word, te prepara un Word el cual te queda una guía por imágenes de paso a paso cómo se debe hacer esa acción que estás realizando. Y esto de forma automática, ¿vale? Está pensado para que la inteligencia artificial esta te facilite el trabajo diario. Esto, como ya digo, está en desarrollo, aún está muy en pañales, pero bueno, en 2023 es uno de los principales objetivos integrar y promover el uso de este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Y claro, obviamente estas herramientas necesitan datos, necesitan de algún lado donde esté la información. Qué mejor sitio que SharePoint como sede principal de estos datos. Bueno, vamos a pasar a ver la demostración práctica del sitio de SharePoint, ¿vale? Para que os podáis hacer mejor una idea de cómo funciona todo. Veamos. Un segundito. Voy a dar un traguito de agua. Ya tengo la garganta. Vale. Vale, vamos a retomar. ¿Qué tenemos aquí delante? Bueno, tenemos un sitio de SharePoint. En este caso, hemos creado el sitio de SharePoint, SharePoint Demo, ¿de acuerdo? ¿Y qué podemos ver aquí? Bueno, vamos a comenzar. Esta es la parte, digamos, de intranet que he mencionado y luego lo voy a dejar para el final y veremos con más detalle, ¿vale? Pero, volviendo, no sé si recordáis que la presentación os he mostrado, voy a poner de nuevo la presentación para que podáis ver, os he mostrado esta parte de aquí, el tema de las bibliotecas, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que hemos visto sería un sitio, vale, vamos a ver una biblioteca ahora, ¿de acuerdo? Mire, documentos sería una biblioteca, un sitio, como os he mencionado, donde almacenar archivos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, principalmente almacenar archivos como propio nombre, como acabo de decir. Pero, ¿qué más podemos hacer? Pues mira, vamos a ver. Algunas de las ventajas que nos incorpora el tema de SharePoint sería, por ejemplo, aparte de almacenar los archivos, podemos añadirle metadatos. Con estos metadatos, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que son los metadatos, ¿no? Los metadatos en este caso serían estas columnas de aquí que podemos incluir para agregar más información. Tenemos aquí agregar, podemos agregar columnas de fecha, de selección múltiple, de sí, no, de usuarios, hipervínculos, el tipo de moneda, ubicación, imágenes, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Al final nos da mucha opción, pero falta echar un poco de imaginación. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, se pueden hacer varias cosas, ¿vale? Entre las cuales, voy a asignar aquí un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a asignar esta columna, agregamos una columna en la cual pues sea un sí o no, ¿vale? De sí o no, siguiente. Aquí, ¿qué vamos a poner? Cliente, por ejemplo. Cliente. Vamos a imaginar que en esta carpeta tenemos archivos o informes sobre algunos de nuestros clientes, nuestros posibles clientes, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo como valor sí o no, valor predeterminado o no, y le vamos a guardar. Crea esta nueva columna, clientes. Ahora imaginemos que esto es una imagen sobre un cliente, ¿de acuerdo? Y queremos determinar si, o sea, si es cliente, sí o no. Bueno, cuando vamos aquí a detalles, en esta parte de aquí, en editar, nosotros podemos seleccionar si sí o si no es un cliente, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, ok, es un cliente. Estos, por ejemplo, aquí que no están marcados, no son clientes, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede para el tema del estado. Aquí hemos creado una de selección múltiple en el cual lo mismo, ¿no? En vez de hacerlo sí o no, pues podemos hacer que sea, ok, pues este es un lead, o este está aún en proceso, ¿no? Por ejemplo, o este ya es cliente, ¿vale? Podemos ponerlo así, en proceso, y nos aparece y podemos tener un entorno mucho más gráfico, mucho más visual y podemos filtrar los datos de muchas más maneras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos poner aquí el nombre de la empresa. ¿A qué pertenece este documento? ¿A qué empresa pertenece este documento? Y luego podemos, gracias a eso, haber etiquetado, podremos filtrar. Decir, ok, pues quiero que me aparezcan las empresas de la A a la Z que sí sean clientes. Y pues se podrá filtrar de esta manera. Nos ofrece esta oportunidad, esta posibilidad. ¿Qué más tenemos en SharePoint que cuesta mucho más tenerlo en formato local? Bueno, algo muy interesante que sería en el tema de los versionados. ¿Sabéis cuando estáis preparando un documento importante y para que no se pierda lo guardáis y queráis copias? Okay, versión 1, versión 2, versión 2.1, ¿de acuerdo? Aquí no habría que hacer. Aquí podemos trabajar sobre el mismo documento y en caso de
por la expresión de cagarla, ¿vale? Podemos ir al historial de versiones y ver, ok, vale, ayer lo modifiqué, no tenía que haber hecho esa modificación, quiero volver atrás. Vale, pues aquí yo puedo seleccionar, ok, pues mira, esta fecha, aviso, esto es un documento nuevo, así que no hay muchas versiones. Ok, pues quiero volver a esta versión de aquí, que es la versión 1.0. Clico aquí, restaurar, pum, me devuelve al punto este, ¿de acuerdo? Entonces, esa posibilidad de poder restaurar todos los documentos cuando nosotros queramos es una herramienta súper útil y súper sencilla de utilizar. Ahora, otro tema a comentar sería el tema de permisos. ¿Cómo funciona el tema de permisos aquí dentro de SharePoint? Es un sistema de herencia, ¿vale? Comenzamos por arriba. Tú podrás asignar los permisos que tú quieras a los usuarios que tú quieras, pero como forma predeterminada, digamos que se asignará a un grupo general, ¿de acuerdo? Se creará un grupo, por ejemplo, tu organización. En tu empresa, en tu organización, que en esto el mismo correo podéis acceder a estos datos. Pero luego podemos separar esta organización. Esto es, a nivel habrá que construir una estructura de grupos por detrás, ¿de acuerdo? Podemos decir que se separa en grupo y marketing solamente puede acceder a marketing, pero que ventas no puede acceder a marketing, ¿vale? Y dentro de las carpetas de marketing también podremos hacer, ¿vale? Porque todo el contenido que sea, por ejemplo, en la carpeta de SharePoint, vamos a imaginar que tenemos un departamento sobre SharePoint, ¿vale? Y dentro del departamento de SharePoint tenemos gente que tiene que hacer unos datos y gente que no. Por ejemplo, tenemos a becarios. Vamos a suponer que el becario no debe acceder a todos los datos porque hay datos confidenciales. ¿Qué podemos hacer? O sea, si es que hemos dado acceso al departamento de SharePoint, ¿va a haber todo? No. Estos permisos son permisos heredados. ¿Qué quiere decir? Tú puedes poner unos permisos a un grupo de carpetas en general, ¿vale? Y esta carpeta tendrá esos permisos asignados y los documentos de dentro de la misma también heredarán esos permisos y así hasta el infinito. Pero nosotros podemos romper esa herencia y poner permisos específicos, o sea, hacer que de forma general todos hereden esos permisos, tengan una métrica general, pero que, por ejemplo, al grupo de becarios no se les permita ver X archivos, ¿vale? Esto, como ya he mencionado, en la parte de aquí, que tenemos la parte de permisos del sitio, podemos gestionar este tipo de configuraciones, ¿vale? Bueno, ahora volviendo a la parte de las listas, ¿no? Aquí, la parte de la otra columna, ¿no? El tema de listas. Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? En este caso hemos hecho con ordenadores o tipo informático para oficinas. ¿Qué tenemos? Filtros, podemos añadir columnas, ¿eh? Como hemos visto antes que añadimos, ¿vale? Lo que queramos. Aquí podemos poner, ok, pues ordenadores, PCHPs. En mi empresa tengo 10. Están disponibles. Todos, perfecto. Aquí se puede crear otro módulo. Por ejemplo, los teclados, 5 teclados en reparación. Se podría poner otro módulo que sea cantidad de disponibles, ¿no? O cantidad. Y se puede modificar, ¿vale? Si os fijáis aquí, no tienen que ser documentos, son ítems, ¿vale? Yo puedo crear un nuevo ítem aquí, ¿de acuerdo? Y decir, ok, pues ahora quiero que sean sillas de oficina, ¿ok? No hace falta que sea un documento. Eso, digamos que es lo que he dicho, es como un Excel, ¿de acuerdo? ¿Sabéis cuando almacenáis los datos de los clientes, los correctos en un Excel? Pues aquí podríamos hacer algo muy parecido, ¿vale? No es una herramienta demasiado versátil, ¿vale? O sea, digamos que no tiene demasiada complejidad o digamos, wow, pero sí que nos puede echar una mano en cuanto a inventarios, ¿vale? Inventario de coches, inventario de equipos, inventario de personal. Entonces, bueno, simplemente saber que existe y tenerla ahí en cuenta. Vamos a la parte como más interesante, por decirlo de alguna manera, de SharePoint, que sería el tema de intranet. Fuera de todo el tema de archivos, de la gestión de los mismos, que es súper extenso y podemos estar aquí horas hablando. eh, Aquí podríamos crear una intranet, como he mencionado antes. ¿Qué sería la intranet? Pues mira, esta parte de intranet es, no sé si algunos tenéis página web, si la habéis creado, probablemente se suelen crear, para hacerlo muy sencillo, con WordPress. ¿De acuerdo? Pues en este caso, una intranet, esta parte sería creada muy parecida a tener un WordPress. Si os fijáis, tenemos módulos, ¿de acuerdo? Una ventaja de crearlo de esta manera es que es escalable. Si yo reduzco el tamaño de la pantalla o lo pongo en formato móvil, no se descuadra en giga todo, sino que quedará todo responsive, que se dice. Entonces, aquí ¿qué podemos crear? Creamos apartado de módulo de ver webinar, un enlace al webinar. Si queremos un enlace a nuestra página web, al apartado del blog, a nuestra parte de marketing, a la parte de clientes. Aquí esto te lo organizas como de la forma que tú mejor consideres, ¿no? ¿Qué más tenemos? Un enlace, una previsualización, una vista rápida de las carpetas, una vista rápida de los documentos más utilizados más recientemente,
podemos poner un calendario, ¿no? De eventos, una empresa que hacemos aquí en Norte, que hacemos varios eventos y cada 3 meses solemos hacer un evento. Ok, pues podemos aquí poner el calendario y que se vea esto al final como si fuera, no sé si recordáis que antiguamente se tenían en las oficinas un corcho, ¿de acuerdo? Donde se pegaban los anuncios, las circulares, bueno, pues en vez de en corcho se pone todo aquí de forma digital, no hace falta ir a la oficina y podemos verlo desde casa. Bueno, por ejemplo, aquí también novedades, ¿no? Ostras, pues evento de tal o ostras, circular de cual, ¿no? Aparte de esto, nosotros podemos editarlo. Esto es un ejemplo muy, muy, muy pequeño. Nosotros aquí, en cuanto aquí, puedo incluir todo tipo de elementos, barras divisorias, espacios, galerías de imágenes, ¿no? Para ver imágenes de la nueva oficina del equipo del último viaje. Enlaces a vídeos de YouTube, por ejemplo. Listas, consultas, Twitter, organigramas, ¿no? Para conocer la estructura de la empresa. Al final, es un poco echar de imaginación y ver cómo podemos aprovechar para nuestra empresa este apartado. ¿De acuerdo? Bueno. Ya vamos acabando. Al final, creo que os quedéis con lo siguiente. Es que SharePoint nos da la posibilidad de tener acceso a nuestros datos, de generar una intranet desde cualquier parte. O sea, no hace falta estar atados a la oficina, sino que a día de hoy, con el tema del teletrabajo, SharePoint nos da la posibilidad de poder estar desde casa, tener acceso a los datos y tener ese corcho de anuncios desde tu casa, poder verlo, tener ese acceso a los datos desde tu casa o desde cualquier otro sitio donde tú tengas tus herramientas para trabajar, como puede ser tu portátil y tus cuentas de correo, ¿de acuerdo? Es una gestión de archivos mucho más óptima y una seguridad mucho mejor. Y también estaremos a la última en cuanto a inteligencia artificial para la gestión de archivos y documentos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar, vamos a revisar ahora, aprovechar por poner por el chat si tenéis alguna pregunta. Estoy viendo que hay una pregunta. Ahora Arnau nos ayudará a responder. Mira, la pregunta que estoy viendo aquí es, pregunta, ¿cada cuánto se hace un guardado de archivos para recuperar? Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que se hace guardado de archivos en general, ¿de acuerdo? A nivel de todo el sitio, todo el SharePoint. En caso de que hubiera alguna catástrofe, podemos restaurar todo el SharePoint. Y luego el tema del histórico de archivos que hemos visto hace poco, ¿de acuerdo? Este histórico de archivos, podemos nosotros, si no me equivoco, el guardado de archivos, ya no corrígeme, sino el guardado de archivos es cada vez que modificamos, realizamos una modificación y cerramos ese archivo, ¿de acuerdo? Se crea un histórico, una versión. Entonces, un ejemplo, tú entras. Vale, están archivos en base. Tú entras, modificas algo y sales, ahí sé que ese punto es 1. Ahora luego vuelves a entrar, modificas algo y sales. Digamos que si tú quieres restaurar, puedes restaurar hasta la última entrada que has hecho al archivo. ¿Es correcto o no? Exacto, es así. La única cosa que hay que recordar es que el historial de versiones es sobre archivos, no sobre carpetas. En el caso de eliminar una carpeta en SharePoint, ahí, claro, no hay un backup como tal, sino que lo que sí que hace Microsoft a nivel global es hacer como un backup general de todo el SharePoint entero. Claro, poder recuperar todo el SharePoint entero al estado de un día o tanto tiempo anterior, pero sería a nivel global. Claro, SharePoint no hace un backup de carpetas en general, sino que tiene un histórico de los archivos que tú vas modificando. Como bien ha dicho Adri, pues cada persona que hace un cambio queda registrado con el nombre de la persona que ha hecho el cambio en el histórico y aparte tú puedes ir recuperando a partir del cambio que se ha hecho ese archivo desde la creación hasta el día de hoy. Efectivamente. Ahora aquí también preguntan, Arnau, ¿cuánto vale esto? Entonces, Sí. esto al final, y no estamos, Arnau y yo no estamos tanto en el apartado de precio, porque eso lo llama más la parte comercial, pero bueno, son temas de licencia, ¿cierto, Arnau? Depende del tipo de licencia que tengan. No sé si tú estás más enterado de esto. Exacto, va por el licenciamiento y el licenciamiento también aporta, eso sí, o sea, cada licencia da como 10 gigas más a SharePoint por cada licencia que compres por usuario. Pero el uso de SharePoint está ligado siempre y cuando tengas licencias de Office 365 en tu tenant. Exacto, y Pero dentro de estas licencias también no hay, o sea, digamos que variedad en los precios de licencias, porque la licencia te puede incluir diferentes herramientas de Microsoft. Hay una licencia muy top para crear eventos, por ejemplo, que puede costar, me lo voy a inventar porque no estoy puesto, están los precios en la web de Microsoft, pero puede costar a lo mejor 20 euros al mes. Luego hay licencias básicas o Essential, que te entran SharePoint, la posibilidad de utilizar SharePoint, por ejemplo, y te cuesten 5 euros por usuario, ¿de acuerdo? No son licencias por usuario y lo que comentaba, ¿no? Cada licencia que tengas de usuario para hacer SharePoint te incrementan, has dicho 10 gigas, ¿no? Si 10. no me equivoco.
Sí, 10 gigas gigas por tu por SharePoint. cada usuario. Sí. Exacto. Estoy viendo otra pregunta, que sería esto sí más para ti. ¿Cuánto tiempo se tardaría en implementar esto en una empresa? Vale, pues a ver, en verdad todo depende de la estructura que te quieras subir a SharePoint. Al final nos hemos encontrado casos que en una semana ya está todo, o en estructuras más complejas quizá hasta un mes. Claro, eso también depende, que claro, SharePoint también tiene limitaciones en cuanto a caracteres, rutas largas, que por eso muchas empresas lo que pasa es que tú intentas subir toda la documentación igual que tiene el servidor local a SharePoint y no puedes subirla por las limitaciones de caracteres. Entonces que hay que reconstruir la estructura de carpetas de la empresa y luego ya subirlo. Por eso se tarda un tiempo más. Si la estructura está 100% familiarizada con SharePoint en el de caracteres no se sobrepase tal, puede hacer una subida directa a SharePoint y luego reestructurar tema permisos, que es algo más rápido. Pero bueno, eso puede ser una semana, puede ser un mes, o si son estructuras muy complejas, muy de ya con una intranet de por medio, tal, que son cosas más personalizadas, se puede alargar mucho más. Eso ya depende del cliente y de lo que quiera llegar a hacer en ese SharePoint. Vale. Bueno, al final lo que comentar no es eso, ¿no? Que dependerá un poco del volumen de datos que tengas, la estructura que tengas. Obviamente, una empresa que tenga la documentación súper bien organizada, separada por carpeta, no tenga rutas largas, ¿no? Que es carpeta dentro de carpeta, dentro de carpeta, dentro de carpeta, y sea algo fácil de gestionar, o sea, que esté hecho de forma correcta desde el principio y que no sea muchos datos. No es lo mismo migrar 10 gigas de datos que 10 teras de datos, ¿no? Será mucho más rápido que una que esté todo súper desmontado, ¿no? Al final dependerá un poco de eso también. Luego, la última pregunta que estoy viendo es, en cuanto, espera, en caso de que se pierdan los datos existentes, ¿existe una copia de seguridad o cómo funciona esto? Vale, sí, Eso- bueno, sería lo mismo que hemos comentado antes. Al final, si se pierden los datos de la empresa, si te das cuenta que sea al día siguiente de que te falta algo importante y tal, claro, Microsoft siempre tiene un respaldo de backup de todo tu SharePoint sin tú pagar nada, más que el servicio que ya estás pagando por licencia. Entonces puedes llegar a recuperar el backup entero de SharePoint al día anterior. ¿Qué pasa si es un archivo? No pasa nada porque hay versionados y como hemos dicho antes, entras a la versión del fichero y puedes ir mirando la versión anterior. Si se elimina entero, claro, ahí está el problema. Que tiene la solución siempre de ir a la papelera de reciclaje, donde si después de borrarlo no ha pasado nadie y lo ha borrado también, ahí se conserva durante bastante tiempo y podrías recuperarlo ahí, igual que haces en Windows. Tú vas a la papelera, recuperas y vuelves a estar al sitio donde está buqueado anteriormente. Entonces, bueno, en el caso de eliminar por error, pues bueno, puedes ir a la papelera a recuperarlo. En caso de eliminar el contenido manteniendo el archivo sin cargártelo, porque ha habido una modificación dentro del archivo, vas al versionado. En caso de cargarte 35 carpetas de golpe y no poder recuperar por papel de reciclaje y darte cuenta al día siguiente de que ha pasado esto y es muy importante recuperarlo, pues lanzar el backup del día anterior, pero teniendo en cuenta de que se restaura todo el SharePoint entero, o sea, perderías todos los cambios del día anterior a todas las carpetas de ese SharePoint. Pero también hay que decir que hay herramientas que nosotros ofrecemos, por ejemplo, que es un backup de SharePoint, igual que puedes hacer un backup de tu servidor de archivos con cualquier programa. Nosotros lo ofrecemos y es una buena herramienta porque al final te puede salvar de he borrado 30 carpetas, no quiero recuperar el SharePoint entero del día anterior porque al final me repercute a todos los cambios que he hecho de ese día, que son muchos. Pues con ese programa, ese software, podríamos llegar a recuperar, igual que en un servidor local, la carpeta en cuestión del día anterior sin afectar al SharePoint completo. Esa Vale, sería la respuesta. sí, al final bueno, tiene diferentes formas de recuperar SharePoint de forma gratuita, digamos, porque ya estás pagando por licencia, ya te incluye sistemas de recuperación, que no he explicado ahora mismo cómo funcionarían. Y luego lo que nosotros comentamos, siempre es recomendable tener herramientas de terceros que te permitan hacer recuperaciones mucho más específicas, ¿vale? De archivos. Pero bueno, al final creo que ha quedado bastante claro. No veo más preguntas, así que vamos a ir finalizando el webinar. Muchas gracias a Arnau por haber estado aquí, habernos ayudado con la parte de preguntas. De nada, Adri. Em, Muchas gracias a ti. gracias.
Y nada, lo dicho, cualquier pregunta que tengáis, no solo en este webinar, sino de otros eventos o en general, podéis escribirnos directamente al correo de info y nosotros nos encargamos de responder, ¿de acuerdo? Lo dejamos y nos vemos hasta el mes que viene, ¿vale? Muy bien, un abrazo, nos vemos. Saludos, hasta luego, que vaya muy bien.